El objetivo de esta clase es retroalimentar la evaluación formativa que tuvimos con respecto a los productos de binomio, ¿ya? Y después vamos a ver un poco de contenido, pero es muy poquito, es solamente 2 o 3 diapositivas, donde vamos a ver lo que es producto de binomio con término en común, ¿ya? Una parte geométrica que es muy similar a lo que vimos el cuadrado de binomio. Pero primero vamos a resolver estos ejercicios, donde, si se dan cuenta, el primer ejercicio era este que está acá, ¿ya? Cuadrado era un x al cuadrado menos 2 por x al cuadrado más 2, ¿ya? Era un producto de binomio, y las respuestas estaban ahí, ¿ya? Y eso fue lo que respondieron. El 20%, el 20% respondió la pregunta, va a la respuesta número A. Espera que estoy, ya, ahí están ingresando algunos alumnos. El 26 o 27% aproximado respondió la pregunta, va a la respuesta número B, el 13% respondió la respuesta número C y el 40% la respuesta número D. Fueron muy... normalmente uno siempre se inclina por una respuesta, ¿ya? O por dos. Siempre hay una inclinación por dos respuestas. En este caso las respuestas fueron muy variadas, ¿ya? Yo creo que principalmente, me acuerdo que cuando empezaron a responder, habían estudiantes que respondieron en menos de un minuto, todas las 3 preguntas fueron así como pa, pa, pa. Te van a dar cuenta que uno no, a pesar de que está haciéndolo, y yo más o menos domino el tema, ya, en los contenidos, me demoro un poquito, entonces a mí me impresionó la rapidez en que me entregaron la respuesta. Por lo tanto, eso me da a entender a mí, personalmente, es que algunos se lo tomaron así como, ya, si no llevan nota, ¿qué te preocupa? Por lo que me está, ¿ya? Pero vuelvo a repetir, la educación en este caso tiene mucha responsabilidad de parte de ustedes, ¿ya? Porque yo solamente estoy entregando las herramientas, una herramienta que es un contenido donde ustedes tienen que estudiar, ustedes tienen que repasar, ustedes tienen que ejercitar en el libro, ¿ya? Yo les dejo, hagan el ejercicio de tal página, pero ustedes tienen que indagar más allá, y eso es lo que está sucediendo, es que algunos se lo están tomando. Participan en las clases, asisten, pero recuerden que no solamente con eso uno aprende, ¿ya? Es una sugerencia, una acotación que les doy yo. Ya, entonces, veamos, yo lo voy a resolver de dos formas, uno aplicando término por término, ya, porque algunos lo resuelven así. Entonces, lo primero era multiplicar término primero, el primer término con el primer término de acá, ya, ahí no me quedo ahí. Ya, eso me quedaba x a la cuarta, que es x al cuadrado por x al cuadrado, es x a la cuarta, ¿ya? Después, el primer término con el segundo término, eso me quedaba más 3x al cuadrado. Después era el segundo término por el primero, este es negativo y este es positivo, por lo tanto me queda menos 2x al cuadrado, y después era el segundo término con el otro segundo término, y fíjense que aquí es negativo, este es positivo, por lo tanto el resultado es negativo, me va a dar 6. ¿Ya? Al reducir términos semejantes, me queda que este con este, ¿ya? Son términos semejantes, por lo tanto yo puedo colocar que es x a la cuarta, esto es 3, menos 2 me da 1, ¿cierto? Lo puedo colocar así, 1x al cuadrado, menos 6. Y ese que está ese 1, todo número multiplicado por 1 es el mismo valor, por lo tanto yo lo puedo dejar solamente así. ¿Ya? Entonces la respuesta era acá, la D, ¿ya? Por lo tanto, un 27% estuvo bien. Calculo que eran como 3 estudiantes, ¿ya? Esa era una forma. Lo otro es aplicar los productos notables, ¿ya? Que es, como es este es término en común. Término en común. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice la definición de término en común? Nos dice, el término en común va al cuadrado. Por lo tanto, nos dice que el término común, que en este es x al cuadrado, va al cuadrado. Después me dice más
va a ser la suma de los términos no comunes, ¿ya? En este caso es menos 2 más 3, multiplicado por el término común, que en este caso es x al cuadrado, ¿ya? Y más el producto, ¿ya? De los términos no comunes. Esa es la definición, que después la vamos a ver, ¿ya? Entonces, fíjense que aquí tengo potencia de una potencia. Y cuando es potencia de una potencia, se mantiene la base y se multiplican los exponentes, ¿cierto? 2 por 2 me da 4. Después, aquí tengo menos 2 más 3 me va a dar 1. ¿Ya? Y 1 por x al cuadrado me queda más x al cuadrado. Y después me queda aquí menos 2 por 3 me da menos 6. Como es negativo, negativo con positivo me va a dar negativo y me queda lo mismo que allá. ¿Ya? Son las dos formas de poder resolver. Yo les recomiendo que la hagan en la que a ustedes les parezca más fácil y más rápido de poder realizar. ¿Ya? Esa era la primera. ¿Ya? Por lo tanto, el 27% estuvo bien. Quiere decir que hubo una gran cantidad que no le ayuntó o lo hizo mal. Veamos el segundo problema. ¿Ya? El segundo problema, bueno, lo vamos a resolver siempre de la forma de ser término por término. Entonces, tenemos primero x al cubo por x al cubo, ¿ya? Me va a dar, es y al cubo por y al cubo es, como tiene igual base, ¿cierto? Y multiplicación de igual base y distintos exponentes, bueno, en este caso el mismo exponente, por lo tanto lo que vamos a hacer es sumar los exponentes y me va a quedar 6, ¿ya? Después tengo el primer término con el segundo término, me va a quedar positivo, ¿ya? Y al cubo z al cuadrado. Después tengo el segundo término con el primero, ¿ya? Me queda menos y al cubo por z al cuadrado. Y después tengo este término, que es el segundo por el segundo, me queda menos z, ¿cierto? Tengo 2 más 2 me da 4. ¿Alguien quiere decirme algo? Ya, aquí tengo término común. Este es positivo y este es negativo, por lo tanto se eliminan. ¿Ya? Porque este es positivo, 1 positivo y este es negativo, ¿cierto? 1 menos 1 me da 0. Y me queda solamente z a la cuarta. ¿Ya? Esa era la respuesta, entonces podríamos decir que es la número, esta de acá. Ahí. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos respondieron bien? El 40% respondió bien. ¿Ya? El 40%. ¿Voy muy rápido? Les pregunto yo a ustedes. No. No. Ya, ya. Otra forma era reconocer también que era un producto notable, y ese producto notable era suma por sus diferencias. Suma por diferencia. ¿Cómo veo yo cuando es suma por diferencia? Me fijo que son los mismos términos, fíjense que son los mismos términos, pero ¿qué es lo que cambia acá? El único que cambia es el signo. Este es positivo y este es negativo. ¿Ya? Eso es lo que cambia. Por lo tanto, ahí yo me fijo cuando es suma por sus diferencias. ¿Y qué me dice suma por sus diferencias? Me dice que va a ser el primer término al cuadrado, entonces y al cubo va a ser elevado al cuadrado, menos el segundo término al cuadrado, z al cuadrado va a estar elevado al cuadrado, ¿ya? Ese es el término. Muchas veces se confunden y colocan z al cuadrado nomás, pero no, es el término, y el término, fíjense que es z al cuadrado, ¿ya? Entonces me queda y al cubo es el primer término, y eso está elevado al cuadrado, menos el segundo término, que es z al cuadrado, y eso es el segundo término elevado al cuadrado, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo me queda esto? Me va a quedar, nuevamente, tengo una potencia de otra potencia, entonces multiplico los exponentes. Mantengo la base y multiplico los exponentes, 3 por 2 me da 6. Menos z, y aquí mantengo la base y multiplico los exponentes. 2 por 2 me da 4. Y fíjense que me dio el mismo resultado. ¿Ya? ¿Duda hasta ahí? No. Ya, ya. Ya, aquí el 40% estuvo bien, ¿ya? Y hubo un 60% que se equivocó, ¿ya?
Entonces andamos como muy parejitos. Recién era como el 30 bien y el 70 mal, y ahora un 40 bien y un 60 mal. Veamos la última. ¿Ya? Aquí lo que me preguntaba, ¿cuál es el área de la siguiente figura? El área. Eso me preguntaba el área. Nosotros sabemos que el área es base por altura, ¿cierto? Lo colocamos a veces con una H, ¿ya? Base por altura. Donde esto representa la base, esta es la base, ¿ya? Y esta es la altura. Pero estoy admitiendo aquí a un compañero. Ya, fíjense que no necesariamente este siempre va a ser la altura, porque si yo tomo mi rectángulo en este caso y lo doy vuelta y lo paro, ya ahora cambia qué es lo que es la base y qué es lo que es la altura, ¿ya? Por lo tanto se considera al lado nomás, ¿ya? Pero normalmente uno trabaja con eso, base y altura, ¿ya? Ya, entonces como yo sé que es el producto de la base por altura, ¿cierto? Es el producto de los dos lados, ¿cierto? Los dos lados que están complementarios en este caso, ¿ya? Entonces va a quedar que es C más 9 y C más 2, ¿ya? Me he dado cuenta que en algunos casos los libros siempre salen con las mismas variables. Siempre si se dan cuenta de la X, la A, la B, ya XY, AB. Siempre son las mismas variables, ¿ya? Yo coloqué C porque, para que vean que la letra representa cualquier número, solamente es una variable, ¿ya? Y no necesariamente, como les digo aquí, la altura, yo le puedo colocar a H, le puedo colocar a A, le puedo colocar a Z, pero como en la mayoría de los libros siempre sale B de base por H de altura, y altura uno dirá, pero ¿por qué la H si altura se escribe con A? Bueno, porque está en inglés, escrito en inglés, ¿ya? Pero son variables, uno puede colocar cualquier letra, da lo mismo, ¿ya? Entonces aquí si trabajamos término por término, me queda C por C, perdón, C por C, sí, es C al cuadrado, ¿ya? C al cuadrado, ¿ya? Después tengo C por más 2, me va a quedar más 2C, ¿ya? Ahí. Después tengo 9 por C, me da, como ambos son positivos, me queda más 9C, y después me queda 9 por 2, ¿ya? Y eso me da más 18. Tomo términos común, que es estos dos que están acá, ¿cierto? Me va a quedar C al cuadrado, ¿ya? Más 11C, más 18. ¿Ya? Entonces la respuesta era la... ya, mire, fíjense que aquí, recuerden que yo puedo, normalmente aquí le hice como un pequeño engaño, ¿ya? Porque yo puedo escribir 3 más 4 es lo mismo que 4 más 3, ¿cierto? Entonces, el orden en este caso de los sumandos, no altera el resultado, ¿ya? Entonces yo podría escribir esto, podría cambiar acá, siempre manteniendo el mismo signo, lo puedo colocar como 18, ¿cierto? Más 11C, más C al cuadrado, ¿ya? ¿Qué es lo que está acá? Era la respuesta número C, aquí, ¿ya? Eso es un dato que a veces de repente en ciertas respuestas, no sé, puede ser en la prueba CIMSE o la prueba de prueba de transición, que ahora ya no se llama la PSU, se llama prueba de transición, ¿ya? Normalmente a veces modifican un poco, las variables no te da lo mismo, por lo tanto hay que tratar de buscar que nos dé lo mismo, y eso simplemente conmutando. Conmutando es cuando uno da vuelta los valores, ¿ya? Ya, entonces aquí nuevamente el 33%, quiere decir que aproximadamente un poquito menos del 70% de nuevo no tuvieron la respuesta buena, ¿ya? Aquí podríamos haber aplicado también lo que se llama producto notable en término en común, ¿ya? Donde vamos a ver la definición ahora en un ratito más, ¿ya? Que justamente vamos a ver estos términos en común, donde nos dice que es el término común al cuadrado. Por lo tanto, ¿cuál es el término común acá? Va a ser la C, ¿cierto? Término común al cuadrado, más la suma de los términos no comunes, en este caso es 9 más 2,
multiplicado por el término común, ¿ya? Y más el producto de los términos no comunes, en este caso es 9 por 2, ¿ya? Esto me queda c al cuadrado, esto me va a quedar 11c, y esto me queda 18, ¿ya? Que es lo mismo que está acá. Es otra forma de resolverlo. Hasta ahí. Preguntas antes de comenzar la clase, porque esta era la retroalimentación del ejercicio anterior, de lo que vimos en la clase anterior. ¿Alguna pregunta? O yo le hago una pregunta a ustedes, ¿ya? A pesar que hemos ya trabajado aproximadamente en esto de productos notables, 2 meses, ¿ya? Mi pregunta es, ¿por qué creen que aproximadamente el 70% de los alumnos, imagínense, son los alumnos que están participando? Porque normalmente los que están en esta clase son aquellos que me mandan las tareas, que participan, que asisten, porque siempre son los mismos, ¿ya? Entonces, ¿a qué creen ustedes que se debe estos malos resultados? A lo que yo planteaba, que era, ¿lo tomaron a la chacota o hay otro factor? ¿Alguien me quiere decir a qué cree que se debe? Es una crítica constructiva, no lo vean como algo negativo y nada por el estilo. Recuerden que yo no estoy para criticar. ¿Alguien? Lo tomaron con la chacota, yo creo. Matías quiere hablar. ¿El profe si hablé? Matías va a tener que cambiar el audífono. Pero, ¿qué onda? Ya. Qué re mal, Matías. No, estaba muteado el micrófono. Ya. Lo tomaron para la chacota. Lo tomaron para la chacota. ¿Cree usted eso? Sí. Ya. Ahora, en 2 semanas más, bueno, no, en 3 semanas, del 20 al 24 van a tener pruebas de diagnóstico de todas las asignaturas. Lenguaje, historia, inglés, matemáticas, todas las ciencias. No sé si las artes, no estoy muy seguro, ¿ya? Pero van a tener prueba de diagnóstico. ¿Qué es lo que nos dicen nosotros las pruebas de diagnóstico? A pesar que ustedes solamente se le coloca un concepto, ¿ya? Que no les perjudica a nivel de rendimiento académico en lo que nosotros conocemos como esto, las notas que realmente como que nos importan, ¿cierto? Pero sí a nosotros nos sirve mucho para verificar si realmente ustedes están aprendiendo o no están aprendiendo. Yo sé que es muy complicado lo que estamos viviendo en este momento y es muy difícil que ustedes a lo mejor aprendan como es debido, ¿ya? Se le hace complicado a veces estar en clases presenciales, que es mucho más dinámico y podemos interactuar mejor, y de esta forma yo creo que aún más difícil. Así que yo, de corazón, les pido que no solamente en mi asignatura, sino que en todas las asignaturas intenten responder lo que saben. No importa que a lo mejor, no sé, esa pregunta, bueno, la dejo de lado, no sé, esa pregunta, bueno, parece que van a tener que responder obligadamente, pero algunas que las puedan responder al azar, pero las que saben, intenten responderlas con responsabilidad, ¿cierto? Para que uno pueda hacer un análisis real de cómo están ustedes y no generar esto, porque yo sé que, pensé que con todo lo que hemos trabajado estos 2 meses, pensé que habían comprendido más que ya sabían trabajar de esta forma. Porque habían trabajado con la profesora, ¿cierto? Multiplicación de término por término, ¿ya? Esto lo habían visto, así que pensé que iba a tener un mejor resultado, pero no fue así, ¿ya? Es una sugerencia, una crítica, pero crítica constructiva. Siempre van a ser mis críticas constructivas, así como las que ustedes me pueden decir a mí. Para mí, yo nunca tomo una crítica como negativa, al contrario, la tomo como que yo necesito mejorar ciertas cosas y sé que me falta mucho y por lo tanto estoy abierto a críticas. Ya, eso era un poquito con respecto a las evaluaciones formativas que tuvimos. En general, el 30%, si saco, el 30% estuvieron más o menos bien y el otro 70% le fue mal, ¿ya? Si quieren conocer su resultado personal, cuáles fueron, bueno, ustedes deberían acordarse, ¿cierto? Pero si se olvidaron y quieren conocerlo, me pueden mandar un correo y yo no tengo ningún problema en mandárselo, ¿ya? Ya. Bueno, ahora voy a empezar con un contenido que es muy cortito, lo voy a hacer muy cortito, que es sobre el producto de binomio con un término en común.
¿ya? Con un término común, que fuera lo que vimos en el ejercicio número 1 y en el ejercicio número 3. Fíjense, voy a hacerlo muy similar a lo que vimos cuando era un cuadrado de binomio, pero ahora lo voy a hacer con este, donde ahora voy a tomar 3 segmentos. Un segmento X, ¿cierto? Un segmento A un poquito más pequeño, un segmento B, ¿ya? Voy a formar un segmento que va a medir XA, y voy a formar otro segmento, ¿ya? Que en este caso va a medir XB, ¿ya? Y ahí se puede ver. Entonces, formé entonces un lado de este rectángulo, ¿ya? Porque ya no es un cuadrado, es un rectángulo que mide XA y el otro lado mide XB, ¿ya? Entonces, si yo quiero sacar el área de todo este rectángulo, ¿cierto? De todo este rectángulo, para sacar el área, como les decía recién, iba a ser la base por la altura. Entonces, el área del rectángulo de lado, en este caso, XA, que es la parte de acá, XA, y el otro lado que es XB, ¿ya? El área va a ser el producto de estos dos, ¿cierto? X más A por X más B, ¿ya? Esa es como se calcula, ¿cierto? El área. Ahora, si yo esto lo divido, ¿cierto? Trazo ciertos segmentos que van de aquí, ¿cierto? Separan aquí el B con el X y separan el A con el X, ¿ya? Voy a generar un cuadrado, en este caso este cuadrado que está acá, ¿ya? Este cuadrado va a medir X cuadrado. Nos vamos a fijar que este de acá, si esto mide A y esto mide X, entonces el área de este rectángulo va a ser XA, ¿ya? Lo mismo acá. Si esto mide X y esto mide B, entonces el área de este rectángulo va a ser XB, y si esto mide A y eso mide B, entonces el área de este rectángulo va a ser A por B, ¿ya? Entonces me van a quedar un cuadrado, entonces, de lado XA, perdón, X al cuadrado, ¿ya? Me va a quedar un rectángulo de área XA, me va a quedar otro rectángulo, que es el que corresponde aquí abajo, ¿cierto? XB, y me va a quedar un rectángulo, ese era un rectángulo, ahí me equivoqué, de A por B, ¿ya? Es un rectángulo, ahí me equivoqué, ¿ya? No es un cuadrado, es un rectángulo. Hice mal la figura, ¿ya? Es un error mío. Fíjense que aquí, esto que está acá, ¿ya? Todo esto que está acá. Eso, ambos tienen término en común. Si yo aquí estoy aplicando una sumatoria, lo voy a colocar aquí como una sumatoria, yo puedo decir que el término común es X, ¿ya? Y puedo dejar X y me va a quedar esto A más B, ¿ya? Porque mire, si yo multiplico X por A, me da XA. Si yo multiplico más, ahí está el signo más, X por B, me va a dar XB, ¿ya? Entonces, si yo sumo todas las variables, y considerando lo que acabo de hacer acá, que es un factor común, el factor común en este caso es X, es el factor común, ¿ya? En ambos casos se repite X, me va a dar el resultado X cuadrado más X por la suma de A y B más A por B. Por lo tanto, de ahí viene lo que nosotros conocemos como el producto de binomio con un término común, ¿ya? Entonces, yo puedo decir que X más A por X más B, ¿ya? El término común aquí es X, me va a quedar el primer término al cuadrado más el término común, el producto del término común, por la suma de los términos no comunes, más el producto de los términos no comunes, ¿ya? ¿Hasta ahí quedó alguna duda o no? No. ¿No? Ah, ya, qué bueno. Ya. Esa es la definición. Ahí está la definición que lo tomé directamente del libro de clase, ¿ya? El libro de clase. Y dice, el producto de dos binomios con un término común, y tomé la misma variable para no confundirlo, X más A por X más B es igual al cuadrado del término común, en este caso es X al cuadrado, más el producto de la suma de los dos términos no comunes por el término común, ¿ya? Los términos no comunes es A y B, por lo tanto es la suma de A y B por el término común, que en este caso es X.
más el producto de los términos no comunes, ¿ya? A por B. ¿Ya? Esa es la definición, está en el libro. Yo esto se lo voy a enviar también para que ustedes lo tengan, pero está todo en el libro, así que ustedes pueden tomar la punta del libro. Y con esto termino, fíjense la definición, ahí yo tengo un ejercicio donde esta es la definición, lo que acabo yo de mostrarles recién, ¿ya? Y aquí nosotros tenemos el producto de binomio con término común. ¿Cuál es el término común? El 3. Bien, el término, lo voy a colocar término común, ¿ya? Va a ser el 3i. Ahí. Yo refeo. ¿Ya? Y el término no común, o no comunes, ¿cuáles son los términos no comunes? 4 y menos 2. Ya, el 4 y el menos 2, ¿cierto? Eso representa el A y el B, ¿cierto? Ya, entonces fíjense. Primero me dice, la definición me dice, el producto, ¿cierto? De binomios con un término común, que está ahí escrito, dice, es igual al cuadrado del primer término común. Entonces sería el cuadrado, y como nosotros sabemos que el término común es 3i, ese va a estar al cuadrado, más el producto de la suma de dos términos no comunes, ¿ya? Los términos no comunes, la suma de 4 más menos 2, ahí lo coloquemos en paréntesis, ¿ya? Por el término común, y el término común es 3i, más el producto de los términos no comunes, ¿ya? Entonces el producto de 4 por menos 2, ¿ya? Bueno, para ir, yo sé que cuando estoy elevando, ¿cierto? Un número en paréntesis al cuadrado o cualquier exponente, ¿ya? Siempre tengo que elevar tanto el 3 al cuadrado como el i al cuadrado, ¿ya? ¿Y puedes intentar pedir permiso para mí? A ver si Perdón, lo puedo profesor, hacer. no le escuché bien. Venga. ¿Profesor me dijo algo? No, estaba aquí en una pequeña conversación Ah, ya, intermedia, ¿no? ya. Ya, fíjense acá también. Aquí, el resultado de esto, ¿ya? ¿Cuánto me da? Tengo 4 más menos 2, ¿ya? Eso me va a dar, voy a colocar acá arriba para que alcance, ahí arriba lo voy a colocar. Eso me da, ¿cuánto me da eso? ¿Alguien me puede decir? 2. 2 positivos, ¿cierto? Y este resultado, 2 por 3, ¿cuánto me va a dar 2 por 3? Me da 6i, ¿cierto? Y esto me queda más, tengo aquí 4. El resultado aquí me va a dar, cuando uno es positivo y el otro es negativo, la multiplicación me va a dar siempre negativo, ¿ya? Tengo 4 por 2, me da 8. Entonces, si yo aquí veo los resultados, yo sé que 9 al cuadrado, perdón, 3 al cuadrado es 9, y al cuadrado, más lo que acabo de resolver ahí, ¿cierto? 6i, y cambié este signo porque este es positivo y este negativo. Positivo con negativo me va a dar negativo, me quedó ese el resultado. ¿Ya? Y ese es el resultado final. ¿Dudas hasta ahí? ¿Cómo se aplica el...? Vuelvo a reiterar, las personas que quieran ocupar el producto de binomio como están acostumbrados a trabajar, producto, término por término, perdón, pueden hacerlo, no hay ningún problema, ¿ya? Esta es una propuesta que se da para casos específicos de un producto de binomio, ¿ya? Son casos específicos, ¿ya? Bueno, para lo hagan, no les digo que lo hagan la otra semana, a lo mejor pueden tomarse dentro de este día, se tomen una media hora y se ponen a hacer algunos ejercicios. De las matemáticas, obligadamente se necesita ejercitar para aprender, ¿ya? Uno va haciendo, aprendiendo mejor las matemáticas a medida que va ejercitando, ¿ya? Es como lo más ideal. ¿Ya? Así que pueden ocupar el libro, en la página 80 hay varios ejercicios que tienen que ver con lo que es producto de binomio con un término en común. ¿Alguna pregunta? Ahora sí, Dígame, ahora sí. profesor. Que sería conveniente entonces, tal como le dijo usted, que lo hagan entre
hoy y mañana mejor este ejercicio, y así se toma la semana que viene de descanso. Se relajen, todo eso. Pero ahora que le pongan todo el Wendy para que puedan desarrollar bien. Y también la recomendación de que traten de aprenderse la definición, porque ese es un ejercicio mental operativo súper bueno. Si alguien quiere no hacerlo, como dice usted, que lo hagan paso a paso, pero también es bueno, porque lo otro ayuda al tema de la memoria, de ir relacionando, como hemos dicho otras veces, el idioma con la cosa más, ¿cómo se llama?, práctica, más abstracta que es como es la matemática. Esa recomendación les haría yo para que se disfruten el fin de semana, pero háganlo hoy día o mañana. Ya, jóvenes. ¿Alguien quiere decir algo antes de terminar la clase? ¿Qué les parece? La Esto clase. ya lo había visto ya. ¿Perdón? Esto ya lo habíamos visto ya. Como les digo, bueno, esto lo vimos en junio lo vimos, ¿ya? Fue la primera clase lo que vimos con lo que era álgebra, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Estoy retomando nuevamente un poco los ejercicios, viéndolo de forma más detallada, más lento también, ejercitando un poquito más, porque las veces que mandé a pedir, no sé, les dije hagan página tanto, creo que son 2 estudiantes que me mandaron la tarea y los otros no me la envían, así que estoy nuevamente reforzando la materia, ¿ya? Esa es la decisión que tomé para ver realmente si están aprendiendo. Y me da a entender que la evaluación formativa no fue muy bueno el resultado, por lo tanto, ahí falta práctica, falta mucha práctica. Espero que el 24 parece que nos corresponde a nosotros la prueba de diagnóstico, espero que les vaya mucho mejor y que yo vea que hay un avance. Es por eso que estoy nuevamente repitiendo todo. Sentí que a lo mejor fui muy rápido, pero sí, esto lo vimos en junio lo vimos. La primera clase de álgebra, ahí lo vimos. ¿Ya? Por si acaso. Para que las personas que quieran ver, está en las primeras clases de junio.